La historia de la Casa de las Muertas en Puebla. En el estado de Puebla, en el corazón de México, existe una leyenda aterradora que ha perdurado por generaciones: la historia de la Casa de las Muertas, una antigua mansión que, durante muchos años, fue conocida por su oscuro pasado y la tragedia que envuelve sus paredes. Esta es una historia real, de hechos escalofriantes ocurridos en la vida real, que ha sido contada por quienes han tenido la desgracia de habitar en esa casa o acercarse a ella. La Casa de las Muertas, con su estructura imponente y su aire misterioso, no solo es famosa por su arquitectura colonial, sino también por las leyendas que la rodean. Durante años, fue el centro de sucesos inexplicables, desapariciones, voces extrañas, y avistamientos que aterraron a toda una comunidad. Pero detrás de esta mansión se encuentra una historia mucho más oscura, una historia de violencia, venganza y almas atrapadas en un limbo de sufrimiento. La Casa de las Muertas fue construida en el siglo XVIII por un adinerado terrateniente español, don José de la Cruz, un hombre de gran poder y prestigio en Puebla. La mansión se erigió en una zona apartada del pueblo, rodeada de grandes jardines y en una tierra que, según los habitantes de la época, estaba plagada de supersticiones. Desde el principio, la casa fue diseñada para ser una joya arquitectónica, pero también se decía que tenía un propósito oculto. Don José de la Cruz era conocido por su naturaleza cruel. Era un hombre imponente, de rostro severo, con ojos oscuros y una voz fría como el hielo. A pesar de su riqueza, su vida estaba marcada por la tristeza y la obsesión por el poder. Se decía que nunca sonreía y que disfrutaba de la soledad en su enorme mansión. Pero la verdadera oscuridad de su alma se desveló cuando conoció a su futura esposa, Isabel, una joven hermosa pero extremadamente vulnerable, que provenía de una familia de comerciantes humildes. Isabel fue una mujer joven y llena de vida, cuyo amor por don José era genuino. Sin embargo, pronto comenzó a descubrir el lado oscuro de su esposo. A medida que los años pasaban, don José se volvía cada vez más posesivo y celoso, controlando todos los aspectos de la vida de Isabel. Le prohibió ver a su familia, salir de la mansión y socializar con otras personas. Pronto, el amor que alguna vez existió entre ellos se transformó en una relación de abuso y terror psicológico. Aislada y sin más salida que la de soportar la crueldad de su esposo, Isabel comenzó a perder la salud. Pasaba días enteros encerrada en sus habitaciones, rodeada de objetos lujosos pero vacíos, mientras don José continuaba con sus prácticas violentas. No solo la maltrataba físicamente, sino que también la sometía a constantes torturas psicológicas. Su obsesión con tener control sobre todo en su vida llegó a límites inimaginables. Una noche, Isabel, agotada por tantos años de sufrimiento, finalmente decidió escapar. Sin embargo, el destino le tenía preparado algo mucho más siniestro. Isabel logró escapar de su prisión dorada en medio de la noche, huyendo hacia el bosque cercano. Pero don José, furioso al enterarse de su huida, la persiguió incansablemente. El destino de Isabel fue cruel y trágico. Cuando llegó al borde de un acantilado, se encontró con su esposo, quien la alcanzó, cegado por la ira, la empujó al vacío. El cuerpo de Isabel cayó al abismo, y su vida se extinguió instantáneamente. Don José, en lugar de sentir arrepentimiento, decidió ocultar el asesinato y nunca mencionarlo. Isabel, sin embargo, no descansó en paz. Se dice que su espíritu comenzó a rondar la mansión y los alrededores, buscando venganza por la crueldad que sufrió. Desde la muerte de Isabel, la mansión comenzó a ser un lugar extraño. Los sirvientes que trabajaban allí comenzaron a reportar sucesos inexplicables: puertas que se cerraban solas, gritos desgarradores que se escuchaban en las habitaciones donde Isabel solía pasar sus días, y una presencia fría e inexplicable que los perseguía por la casa. En una ocasión, uno de los sirvientes más antiguos de la mansión, Pedro, se atrevió a investigar la fuente de los ruidos. Al entrar en la habitación de Isabel, notó algo aterrador: un retrato de la mujer en el que sus ojos parecían seguirlo constantemente, como si estuviera viva. El sirviente, asustado, intentó salir, pero las puertas se cerraron de golpe. Durante horas, permaneció atrapado, escuchando los susurros de una voz femenina que repetía una y otra vez: José, José, te esperaré. Cuando Pedro finalmente logró salir, su rostro estaba demacrado, y nunca volvió a ser el mismo. Nadie se atrevió a entrar en la habitación de Isabel después de ese día. A medida que pasaban los años, las leyendas sobre la Casa de las Muertas comenzaron a extenderse. Se decía que don José nunca pudo encontrar la paz tras el asesinato de Isabel. La mansión comenzó a caer en decadencia, y su dueño, obsesionado con mantener su reputación,
contrató a más sirvientes y personal para que trabajaran en la casa. Sin embargo, todos los que trabajaban allí se quejaban de la extraña atmósfera y los ruidos inexplicables que ocurrían cada noche. En una ocasión, varios de los sirvientes decidieron abandonar la casa, incapaces de soportar más los eventos paranormales. Pero algo aún más oscuro se desató. Aquellos que se atrevieron a abandonar la mansión comenzaron a morir de manera misteriosa. Algunos fueron encontrados en el bosque, otros en el lago cercano, ahogados en circunstancias extrañas. Nadie sabía si la casa estaba maldita o si el espíritu de Isabel estaba vengándose de aquellos que se atrevieron a perturbar su descanso eterno. Años después, don José también desapareció de la mansión. Algunos dicen que enloqueció debido a la culpa de lo que le hizo a Isabel, mientras que otros afirman que fue víctima de la venganza de su esposa muerta. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con él, pero su desaparición marcó el comienzo de una serie de eventos más oscuros en la Casa de las Muertas. La mansión, sin dueño, quedó abandonada durante décadas. Sin embargo, los habitantes de los pueblos cercanos seguían reportando sucesos extraños cerca de la casa. Algunos afirmaban haber visto figuras oscuras merodeando por los jardines en las noches sin luna, mientras que otros decían escuchar los lamentos de una mujer pidiendo auxilio desde las ventanas. En los años 60, un joven matrimonio decidió mudarse a la Casa de las Muertas, ignorando las leyendas y las advertencias de los vecinos. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comenzaron a experimentar los mismos fenómenos extraños que los anteriores habitantes. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin explicación, y la sensación de que siempre había alguien observándolos. Una noche, la esposa del matrimonio, Clara, se despertó a medianoche al escuchar un susurro que provenía de la esquina de su habitación. Era una voz suave, casi imperceptible, pero aterradora. Clara trató de ignorarlo, pensando que era un sueño, pero la voz se hizo más fuerte y Clara: José, te espero. Clara, aterrada, despertó a su esposo, Eduardo, pero cuando él se levantó, la voz cesó. A partir de ese momento, Clara comenzó a experimentar visiones extrañas. En sus sueños, veía a una mujer con el rostro cubierto por el cabello, llorando desconsolada. La mujer la miraba con ojos vacíos, como si estuviera pidiendo ayuda. Clara, ya convencida de que algo siniestro estaba ocurriendo, comenzó a investigar la historia de la casa y descubrió la tragedia de Isabel y don José. Después de varios meses de experiencias aterradoras, el matrimonio decidió abandonar la Casa de las Muertas. Durante su última noche allí, Clara vio algo que la dejó marcada para siempre. En el espejo del vestíbulo, apareció la figura de Isabel, mirando fijamente a Clara con ojos llenos de dolor y venganza. La mujer, en un acto de desesperación, la llamó por su nombre, susurrando: te espero. Clara, paralizada de terror, salió corriendo de la casa, junto a su esposo, y nunca regresaron. Desde entonces, la Casa de las Muertas ha permanecido vacía, pero la leyenda persiste. Nadie se atreve a acercarse, y la gente del pueblo dice que los gritos y los lamentos de Isabel siguen resonando en la mansión, esperando a que alguien más cometa el error de entrar en su dominio.